Bienvenidos a un nuevo programa de La Pioná, el programa insular de Fuerteventura en el que hablamos de asociacionismo y participación. Además, Yanira, hoy vamos a tener un programa súper especial con unos invitados de excepción. No se lo pierdan. De Pioná, tras las labores bien hechas, si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. Como comentaba mi compañero David, hoy tenemos unos invitados muy especiales. En este caso contamos con Natalia Valdivia, aquí a mi derecha, y Ailín Morales. Ellas son representantes del CAI y nos van a contar ellas mismas qué es esto del CAI. Buenas tardes, Natalia. Hola, encantada de estar aquí. Bueno, el CAI es un foro en el que nos reunimos para luchar para que la voz infantil y juvenil sea escuchada, porque no solo los adultos toman las decisiones. Bueno, ya ves, Yanira, que mirando para la cámara y todo, ¿eh? Sí. Es una auténtica profesional. Ailín Morales, Sí. 12 años, ¿qué nos cuentas del CAI? Ya tu compañera lo explicó perfectamente, pero bueno, ¿qué tienes tú que contarnos un poquito de lo que es la ciudad amiga de la infancia? Pues llevamos desde 2014 trabajando en proyectos para que la voz de los niños y niñas se escuche, ya que no solo los adultos, como ha dicho mi compañera, tienen voz. Entonces, pues un poco trabajamos para que la voz de los niños y niñas se les escuche. Muy bien, Ailín. Efectivamente, estamos hablando de participación infantil, no solamente la participación, digamos, que tiene edad, ¿no? Cosa que hemos comentado también, David, en programas anteriores, ¿no? Sabemos lo que es el CAI, la importancia de esa participación temprana, pero vamos a hacer exactamente qué es lo que significa formar parte del CAI, ¿no? ¿Cómo comienza todo esto, Natalia? Pues En tu caso, claro. en los colegios pues van a preguntar quién quiere participar en este proyecto. Y hay votaciones, selecciones, y quien gane pues va al foro CAI, y ahí ya hay varios proyectos y propuestas. Muy bien. ¿Cómo fue la propuesta tuya, Ailín? Es decir, ¿en qué colegio estás? Pues yo cuando empecé estaba en el 6 Puerto del Rosario. A mí, pues más o menos como a Natalia, nos dijeron, oye, ¿de qué voy al CAI? Así como nos acabamos de contar. Y nada, nos dijeron que si queríamos participar, yo me puse como candidata, me parecía un proyecto interesante. Y cuando nos eligieron tanto una compañera como a mí, ya que quedamos empatadas. Y cuando fuimos, pues nos contaron un poquito más en profundidad y entramos en el proyecto. Y si tuviéramos que hacer un resumen de esas actividades para que un poquito la gente que nos está escuchando en casa entienda qué quiere decir que ustedes son representantes del CAI, ¿cómo participan en este foro? Pues nos proponen proyectos y propuestas, nosotros las aceptamos, no sé si todas, de eso yo no estoy tan informada. Y, por ejemplo, hemos participado en el pregón de Puerto del Rosario, que todo Que fue online, ¿verdad? Que fue online, sí, supongo. Sí, fue online. Pues todos los y las participantes hicieron un vídeo. Yo fui al auditorio para presentar todo el vídeo y eso. Y todos los y las participantes pues explicaron un poco lo que era el CAI, algunos proyectos que hemos hecho y eso. Claro, y es que el CAI, esta ciudad amiga de la infancia, es digamos que un proyecto de UNICEF, ¿no? Una entidad bastante conocida, bastante importante por esa promoción que hace, ese trabajo, sobre todo por trabajar en la Convención de los Derechos de los Niños, ¿no? Algo tan importante. ¿Qué más cosas, Ailín, desde el CAI? ¿Qué actividades destacarías? Pues una de las actividades que más me gustó a mí fue, por ejemplo, la de un proyecto en el que trabajamos, que era para que los niños con TEA, los niños autistas, pudieran, digamos, con ciertas imágenes, ayudarse a la hora del tráfico, pues un poco entender las señales. Otro, pues nos dieron cierta cantidad de dinero y esa
digamos, la dividimos para dársela a los colegios, ya que como ahora sabéis que estamos en el COVID, pues necesitan un poco de materiales, gel hidroalcohólico, etcétera, y pues dividimos un poco la cantidad entre tanto colegios como institutos y les dimos un poco de ayuda, digamos. Supongo que le harán cartas a los responsables políticos, ¿no?, de lo que falta en este caso en Puerto del Rosario. Ahí, ¿qué es lo que más echas de menos que le falta a Puerto del Rosario para ser una ciudad amiga de la infancia como se merece? Pues nosotros tenemos varios proyectos pendientes. Por ejemplo, la Casa de la Juventud es como un sitio de quedada donde los adolescentes y la infancia pueda ir a pasar el rato, porque normalmente todo el mundo va al centro comercial a pasar el rato o lo que sea. Y eso es, por ejemplo, yo que no suelo ir mucho, cuando voy pues voy a comprar. Y en la Casa de la Juventud puedes ir a estudiar, hay una biblioteca, a pasar el rato por un parque, pero todavía no hemos conseguido crearla. El proyecto está hecho, pero falta construirla. Bueno, construida está, lo que sería adaptarla para ellos, supongo, ¿no? Realmente, como bien dice Natalia, no contamos en Puerto del Rosario con una Casa de la Juventud y es una gran demanda que los jóvenes llevan mucho tiempo haciendo y esperemos que se atienda, ¿no?, a esas demandas, porque es algo muy importante y muy relevante, ¿no? ¿Qué otra actividad podríamos destacar, Ailín, dentro de este proceso participativo? Pues una de las cosas que yo veo que le falta a Puerto Rosario sería sobre todo la concienciación de los adultos, de que también se conciencien que los niños también pues, tenemos una visión y pues incluirla, digamos, en esa manera, digamos. Sí, porque es verdad que quizás tenemos olvidado un poco la idea que tienen los niños de vivir en una ciudad como esta, y muchas veces se hacen todos los proyectos pensando en la gente adulta, ¿verdad? Y ustedes también reivindican que esos proyectos también tengan exclusividad en la gente joven, ¿no? Sí, uno de los ejemplos que más solemos poner es como, por ejemplo, cuando van a crear un parque, a los niños que son a los que se les hace el parque normalmente, no les dicen, oye, ¿qué te gustaría a ti poner en ese parque? Pues eso es una de las cosas que nosotros vemos, que es una de las cosas que queremos que ocurra, digamos. Sí, que tengan una participación también activa en los proyectos, ¿no? Exacto. Yo creo que eso lo hemos hablado, Yanira, muchísimas veces y sería estupendo que se tomara en este caso medidas para que, en este caso ellos, los jóvenes y las asociaciones y demás, pues siempre participen también en estos proyectos que muchas veces se ponen sobre la mesa sin haber participado realmente los que son los interesados, ¿no? Sí, porque sobre todo veis lo que decimos, que una consulta pública no es una participación, es un proceso dentro de la participación y requiere estar desde los inicios, ¿no? Por eso la importancia que desde edades tan tempranas se fomente la participación. Y Natalia, cuando tú llegas a casa y le cuentas a tus padres que te has presentado para ser representante del CAI, ¿qué dijeron? Pues ellos primero se lo pensaron, pero después me apoyaron, rellenaron un papel con la información y eso, para que yo pudiera ir, y las autorizaciones para cuando salimos. Pero sí, ellos me apoyaron mucho y eso. Por supuesto, y orgullosos de esa participación. Además se expresa estupendamente Natalia, tanto Natalia como Ailín. Además, Natalia me dijo que quería ser profesora, ¿no? Y además fotógrafa. Así que ya tienes claro que quieres ser profesora y además fotógrafa. ¿Te gusta la fotografía, verdad? Sí. Muy importante, sí, también comenzar, porque al fin y al cabo esto es un proceso que va en paralelo a toda esa actividad del día a día que tienen ustedes, pues como niños y como personas pero que están en esta etapa estudiando, ¿no? ¿Qué implicación tiene formar parte del CAI, Ailín? ¿A qué te comprometes como niña de este foro? Pues sobre todo a ir a los foros, obviamente. Pues una de las cosas que también, digamos, nos implica sería, pues, ¿cómo lo explico? Preguntar a nuestros compañeros, intentar siempre como, no solo nuestras ideas, sino también las ideas de los otros niños, porque al fin y al cabo estamos representando a todos los niños de Puerto, no solo a nosotros mismos. Entonces, pues un poco eso sería lo que implica participar en este proyecto. Llevan 4 años, si no recuerdo mal, con encuentros autonómicos de varias ciudades amigas de la infancia.
El último, bueno, supongo que sería online, pero en anteriores estuvieron también compartiendo con otros niños y niñas de otras ciudades. ¿Qué tal esa experiencia? Pues por mi parte fue bastante buena. El primer encuentro al que yo fui fue el de Tenerife, luego ya el siguiente fue online. Y me lo pasé bastante bien en ambos. Aprendí muchas cosas, sobre todo que lo importante que es la participación. Y pues la verdad es que para mí fue una de las experiencias más importantes que he vivido hasta ahora. Y además supongo también, Natalia, que se cogen muchas ideas también de otros compañeros y compañeras, ¿no? Sí, pues, o sea, en los encuentros, aquí en Puerto, en el CAI de Puerto, no solo se cogieron nuestras ideas de Fuerteventura como representantes, sino también como los de Tenerife o los de Gran Canaria, que son los que fueron en el presencial hace unos años. Y aquí en Fuerteventura hemos tenido la oportunidad de vivir procesos de participación infantil muy bonitos, ¿no? Hemos contado varias veces con la presencia de Tonucci, supongo que ustedes estuvieron, ¿no?, cuando hubo esas jornadas hace un par de años. También sabemos que no están solos, que tienen a dos personas, en este caso a César y a Paqui, que son los técnicos un poco representantes que están ahí acompañándoles en el día a día. ¿Qué figura tienen para ustedes, Paqui y César, en todo esto? ¿Cómo les ayudan o cómo les guían en el proceso? Pues normalmente los procesos los tenemos en nosotros, desde nuestra... Pero ya sí es cierto que nos ayudan un poco con los proyectos que nosotros, no proyectos, sino las partes en las que nosotros no podemos intervenir, porque al fin y al cabo, como es obvio, no se toma siempre la decisión de los niños, entonces hay cosas que no podemos hacer los niños. Entonces ellos nos ayudan un poco y, bueno, un poco nos ayudan directamente. Muy bien. Bueno, muy bien. Hablaban antes de los parques, hablabas, creo que tú, Ailín, de los parques. Quizás en Puerto del Rosario todos los parques son muy iguales, ¿no? Y quizás sería interesante diversificar esos parques que sean distintos. ¿Qué echan de menos en los parques? Hay zonas a lo mejor que ustedes dicen, bueno, pues deberían de haber zonas más verdes, o un poquito, cuéntanos, Natalia, ¿cómo sería tu parque ideal, por decirlo de alguna forma? Tenemos aparte otro proyecto que es un parque juvenil para los adolescentes, porque todos los parques están como adaptados a los niños y niñas de edad muy baja. Y pues los parques, en mi opinión, más zonas verdes, como he dicho antes, más cosas para adolescentes, no solo toboganes así, que los adolescentes no les llama mucho la atención. Zonas verdes. Bueno, yo recuerdo, bueno, yo no sé, yo creo que ya no está. En la avenida había antes un parque con una tirolina y todo, y creo eso que todo desapareció. Y es una pena porque quizás tiene razón Natalia en ese sentido, que quizás el parque se desarrolla mucho para unas edades muy cortas, Yanira, y esas edades a lo mejor un poquito más avanzadas pues ya se quedan un poquito descolgadas, y a lo mejor ahí es donde hace falta quizás montar a lo mejor ese parque que englobe un poquito a toda la juventud, ¿no? Sí, evidentemente los espacios para juveniles, para la participación juvenil son fundamentales, y sobre todo en Puerto del Rosario, que al fin y al cabo pues es el núcleo poblacional que más jóvenes tiene, ¿no? La participación, David, tiene, como decíamos, muchas formas de manifestarse, ¿no? Uno de los proyectos que yo creo que son estrellas en muchas administraciones locales, muchos ayuntamientos, son los presupuestos participativos. Yo no sé si ustedes conocen un poquito qué quiere decir esto. Ailín, ¿sabrías un poquito explicarnos cómo se podría generar un presupuesto participativo? ¿Qué significaría para ustedes esa posibilidad de poder decidir como niños en qué se invierte dinero de la administración pública? ¿En qué te refieres con esa pregunta? Sí, precisamente en esto. Por ejemplo, si tuvieran una partida presupuestaria de un dinero, por ejemplo, si el ayuntamiento les diría, el CAI va a decidir qué hacer con 10.000 euros. ¿Cómo creen que se podría decidir qué hacer con ese dinero? Pues claramente viendo tanto la visión adulta como la visión de los niños, niñas y adolescentes, porque claramente ambas visiones afectan. Entonces, pues un poco mirando un poco las decisiones de qué es lo que necesita por parte de los adultos y qué necesita por parte de los niños, niñas y adolescentes, y sacando pues un poco cosas que vean los dos que sean compatibles, y ahí pues ya se miraría qué podría hacer.
Muy bien, siempre trabajando desde el consenso, ¿verdad? Siempre, muy bien, eso es importante Además, también. dice, ahí tienen una canción, no sé si les suena, que dice somos una sola voz, la voz del pueblo. ¿Es así? La canción que grabaron, no sé si tú no la grabaste. Yo no llegué a grabarla. Tú tampoco pudiste grabarla. Bueno, No. pues tiene una canción preciosa del CAI, les invito a verla en YouTube, que dicen claramente somos una sola voz, somos la voz del pueblo. Ailín, que supongo que habrás sobre todo hecho muchos amigos y amigas en el CAI. Bueno, cuéntanos un poquito cuántos años llevas, cómo te has ido metiendo en esto del CAI. Pues como dije antes, César fue a mi colegio y propuso lo del foro CAI. Yo me presenté, acabé seleccionada por mis compañeros de clase y cuando llegué a mi primer día en el foro, pues el ambiente todo súper guay, muy bien, nadie estaba, no sé, como separado, te acogían muy bien y fue muy... ¿Y realmente tus compañeros participan, el resto del colegio te dicen, oye, quiero que apuntes esto para tenerlo en cuenta en el CAI? ¿O tienes que estar tú, oye, ¿tienen alguna cosita que decirme? ¿O son ellos los que salen, son partícipes de realmente estos foros? Hace unos años hubo propuestas como para poner o sea, te daban unos papeles para que tú los colgaras en el colegio o en el instituto, para que los niños y niñas y adolescentes pusieran sus propuestas y eso. Y eran 2 semanas, me dieron el papel un día, yo fui y a las 2 semanas lo recogía porque lo tenía que entregar. Y no veía nada y yo fui preguntando por las clases, tuve que ir yo preguntando por las clases para no llegar con las manos vacías. Y me dijeron lo que pensaban, pero no, yo Sí, no te creo entendemos que perfectamente, que hay muchas veces que participación. tirar de ellos, Sí. que ellos por sí solos no son capaces de decírselo, ¿no? Y a ti te No pasará todos. lo mismo, ¿no? Y también tienes Claro. que impulsar un poquito que participen, ¿no? Pues sí, porque al final y al cabo pues el proyecto CAI no es un proyecto tan conocido, digamos, pero poco a poco se está conociendo, entonces pues cada vez hay más gente que dice, oye, pues a mí me gustaría X cosa en Puerto del Rosario, y pues al final y al cabo es algo bastante que te hace feliz, ¿no? Decir, ¡guau! Pues nos están reconociendo, digamos. Y sobre todo porque lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ese reconocimiento y ese esfuerzo que no solamente es en el día a día, sino también esas convocatorias, de esas reuniones, de esos foros a los que ustedes tienen que ir y de algún modo a lo mejor se puede ver como que les está quitando tiempo para su día a día. ¿Ustedes lo ven así o no? ¿Creen que esta participación es importante y lo están haciendo porque consideran muy importante la labor que realizan? Yo me presenté al foro CAI porque quería participar, no por otra cosa, quería participar. Exacto. Y por eso estoy aquí ahora hablando de esto. Muy bien. Y esta situación de la pandemia, del COVID, ¿cómo se ha modificado en el CAI? ¿Qué están haciendo para, bueno, supongo que se estarán reuniendo por pequeños grupos, no como antes, ¿no? Sí, pues al principio hacíamos como unos foros, digamos, online, cuando estaba ya la cosa que estamos confinados y tal. Y ahora pues estamos haciendo como fraccionando el tiempo y las personas, entonces digamos que son 6 personas o 5 más o menos por cada foro. Entonces digamos, de 5 a 5 y media va 5 personas que son estas. Luego de 5 y media a 6 van un poco como que van haciendo pequeñitos grupitos. Bueno, te das cuenta, siempre hay una solución. Y siempre con César y Paqui, supongo que son un poquito los coordinadores de ustedes, ¿no? Sí. Los facilitadores de este proceso, porque también es muy importante, David, contar y creer desde las administraciones públicas en procesos de participación, en esta participación temprana, como estamos diciendo, pero evidentemente hay que tener también unos recursos y unas personas que guíen este proceso, y más en este caso que evidentemente, como bien decías antes, Ailín, ustedes hay cosas a las que ya no pueden llegar y de eso se tiene que encargar el personal técnico, ¿no? Pero es admirable, ¿eh? Es admirable que 2 niñas de 12 años impulsen proyectos de este tipo, porque al final es lo que dicen ellas, no se les tiene en cuenta y deberíamos de mirar también porque forman parte de la población de
de nuestro municipio y de nuestra ciudad. Exactamente, no tenemos que decirles cómo tienen que tener los parques o cómo tienen que ser los espacios de ocio, que de alguna manera les estamos imponiendo ir al centro comercial porque no les estamos dando otros recursos, ¿no? Así que excelente el trabajo que realizan y bueno, y muchas gracias por haber venido hoy a contarnos esta actividad que realizan y haber dejado de hacer sus cositas de por las tardes, sus actividades, sus deberes, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues lo mismo, muchísimas gracias a las dos. No sé si se les queda alguna cosita que decir, agradecer a alguien, en este caso a César y a Paqui, supongo que sí, ¿verdad? Se portan bien con ustedes, ¿sí? Pues dirígete a la cámara y dile a ellos lo agradecidas que están. Ha estado aquí. Gracias César y Paqui por apoyarnos y ayudarnos en todos estos años que llevo en el Foro CAI. ¿Tú? ¿Aquella? Pues yo también agradecerles tanto a ustedes como a César y a Paqui, principalmente a César y a Paqui porque siempre nos ayudan y bueno, son un poco los que llevan este proyecto junto a nosotros, y a ustedes por habernos invitado aquí y tenernos en cuenta un poco la visión de la infancia. Oye, una preguntita antes de... ¿Cómo se pueden unir más gente al CAI? Pues de eso yo no sé mucho, pero yo, que ahora estoy en primero de la ESO, en el colegio, en representante de mi colegio anterior, pues no hay nadie, y César o Paqui van allí a preguntar quién es, quién quiere participar. Bueno, pues también tendremos, en un próximo programa vamos a tener que traer a Paqui y a César para que nos cuenten Toda esa parte técnica que a lo mejor ellos y ellas no pueden contarnos. Pues lo dicho, Natalia, Ailín, muchísimas gracias. A seguir trabajando como lo están haciendo. Es admirable, muy admirable el trabajo que hacen. Gracias. Y por lo menos nosotros estamos súper orgullosos de haber contado aquí con ustedes, los más peques, desde que hemos hecho Sí. la Pionai, y estamos tremendamente contentos de que, sobre todo, de que expongan sus ideas, que también creo que son muy importantes. Y estoy segura, David, que gracias a este proceso participativo tan temprano, las entidades y asociaciones juveniles van a tener continuidad. Claro, lo hablábamos también Exactamente. en otros programas, que quizás nosotros que participamos en asociaciones culturales, medioambientales y demás, de vecinos, que quizás no contamos todo lo que se debería con los niños y niñas de los pueblos, de las ciudades, y es una lección también que nos han dado para que intentar abrir esas secciones juveniles en esas asociaciones que también falta hacen. Eso es. Bueno, pues gracias por estar aquí, y bueno, no se vayan porque tenemos un segundo bloque con dos asociaciones de vecinos del municipio de Puerto Rosario. Por un lado vendrá de Tetir, un componente de la agrupación de la Asociación de Vecinos de Tetir, y por la Asociación de Vecinos Morros del Sol de los Llanos de la Concepción. Traje de pionar, tras las labores bien hechas, si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha.